Muy buenos días. Muchísimas gracias por la atenta invitación que me hicieran para participar en este importante foro y pues al escuchar las, a las personas que me han precedido, pues realmente es un privilegio estar aquí con ustedes. Cuando estaba pensando en el título de esta presentación, y al estar revisando también diversos artículos, libros, revistas, pues pareciera que estamos justamente en un escenario que está fluctuando entre esta claridad y en esta oscuridad que tiene que ver y que ha surgido a partir de la crisis sanitaria por COVID. Eh, Sabemos que a partir del 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19 y las medidas inmediatas a nivel internacional, pues fue la contención. Si bien es cierto, pues ya a más de 500 días que ha ocurrido este evento y que ha habido repuntes importantes de casos positivos, así como lamentables defunciones a diferentes edades, géneros, ciudades, etcétera, pues todo este tránsito que si bien sabemos cuándo empezó la pandemia, pues aún no tenemos esa claridad de cuándo va a terminar. Y pues al respecto, pues se ha realizado mucha investigación. Pero en el caso en especial del grupo de adolescentes, pues también la información y los reportes nos indican que debemos de empezar a tener mucho más cuidado con respecto al cuidado no solamente de la salud física, sino de la salud emocional, por supuesto la salud mental de nuestros adolescentes. Porque como dice Longfield, que nosotros podemos correr el grave riesgo de tener una generación perdida. ¿Por qué? Porque ante un escenario incierto, con un panorama pues devastador, tanto en un sentido social, económico y por supuesto psicológico, ese impacto que ha tenido pues puede abrir mayores brechas en estas generaciones, sobre todo por supuesto en la parte educativa, económica. Por lo tanto, pues esta necesidad urgente de que nuestros adolescentes y que la investigación nos concentremos más en aquellos recursos psicológicos, más que en aquellos factores de riesgo para justamente fortalecer a este grupo de edad tan importante. Las grandes organizaciones como la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que hay que prever una serie de actividades para los adolescentes, pues para cuidar un sano desarrollo y un mejor tránsito ante esta situación de crisis. Las medidas de salud, por supuesto, que implicaron todo lo que era la contención a través del confinamiento, pues evidentemente cambió nuestra vida, la manera usual en que realizábamos las cosas. Y es el límite de la movilidad, la limitación del contacto social con las personas, pues limitaron mucho la expresión de los afectos, los sentimientos hacia pues justamente a esa socialización que justo es fundamental en este periodo de la vida. La convivencia, por lo tanto, pues se ha visto también en un impacto importante. ¿Por qué? Porque posiblemente los conflictos se han acrecentado al estar tanto tiempo al interior de casa. Si bien es cierto, la infancia, la familia es fundamental, en el caso de los adolescentes, el grupo de pares que implica un desarrollo muy importante para su salud mental. Y este confinamiento, a lo mejor al interior de casa, puede ser una de las aristas más lastimosas porque puede haber crecido mucho la violencia al interior de las familias.
Y bueno, pues ahora ya sabemos que se han implementado una serie de nuevas rutinas y de hábitos a los que no estábamos acostumbrados, pero que poco a poco se van adquiriendo como ciertas conductas más saludables. Todo ello pues ha representado que nuestra capacidad de enfrentamiento y adaptación pues es fundamental. Eh, Existe mucha información, muchos reportes de investigación y bueno, pues yo quiero también aquí compartir algunos resultados preliminares de un macroproyecto que estamos haciendo sobre resiliencia y los factores psicológicos y cómo ha impactado, por supuesto, el COVID en los diferentes grupos de edad. Y bueno, pues nos hemos encontrado con cosas realmente muy interesantes. Bueno, pues hay una sensación de un gran malestar emocional, evidentemente. El tiempo, sobre todo, parece ser como que, o es más bien una situación atemporal, es una situación más bien difusa. Pareciera que nos hemos confundido entre lo que es la mañana o la tarde, la tarde-noche. Y esto, bueno, por supuesto que ha generado un gran cansancio, gran fatiga o una fatiga crónica. ¿Sí? Ese tedio ante esa incertidumbre de estar en casa. Y si bien es cierto, pues muchos tenemos la posibilidad y la bendición de tener un trabajo, una actividad laboral que la podemos hacer desde casa, pues sabemos que muchos otros no lo pueden hacer así. Sin embargo, también ese trabajo ha sido, pues, a lo mejor con esa sensación de que es mucho más cansado de lo que se hacía antes. Es decir, que nos están reportando que la gente en realidad se siente cansada de todo, cansada de trabajar, cansada de estar en la escuela, cansada de tomar clases frente a la computadora. Y bueno, pues también existen los reportes científicos de que se ha incrementado mucho lo que es el estrés, los indicadores de depresión, ¿no? Así como de ansiedad. Uno de los reportes también muy importantes es esa sensación de miedo que está asociada a la presencia de COVID-19. ¿Por qué? Porque, bueno, existe mucho temor a ese contagio, por supuesto ese miedo a que pueda morir un familiar, a que la enfermedad se esté propagando cada vez más o que no tenga control o que exista solamente cierto grado de control. En algunos momentos fue un gran miedo hacia justamente a salir de casa, a estar en contacto con los colegas, con los compañeros en el trabajo, y entonces también se genera un gran miedo hacia el mismo aislamiento, que muchas personas lo han confundido el confinamiento con el aislamiento. Y bueno, pues se han incrementado los síntomas somáticos. Si bien es cierto, esto es muy importante y que tiene que ver pues con la salud mental de nuestros jóvenes, pues también desde la postura de la psicología positiva, no basta con estudiar solamente lo que es el déficit, el trauma, el trastorno o la patología, sino también mirar más allá en el sentido de considerar de que en el individuo coexisten esas fortalezas y esas virtudes humanas que incluso son las que lo posibilitan para salir lo mejor librado posible de ante una situación de crisis como lo puede ser la pandemia. Y ante ello también se ha reportado mucha investigación de que existen ciertos efectos positivos, es decir, las personas sí han identificado ciertas situaciones que les han sido favorables con todo este confinamiento. Por ejemplo, podemos ver que es el aprender a valorar las actividades al aire libre, a los que por supuesto así lo pueden hacer o lo pudieron hacer, que se sienten mucho más interesados por las personas, que valoran mucho más la relación con la familia y han aprendido a dedicar mucho más tiempo a la familia de lo que se hacía antes. Los padres se sienten mucho más involucrados con, por ejemplo, en las actividades escolares de sus pequeños. Sienten que son mucho más solidarios y mucho más empáticos. Entonces, todo ello pues conlleva a mayor bienestar emocional. Y bueno, pues el bienestar emocional también nos va a permitir poder enfrentar estas adversidades, y no solamente estas, sino pues las concomitantes a la misma pandemia, como pueden ser estas circunstancias de crisis económica, social, etcétera. Eh, por lo tanto, pues en esta investigación
hemos considerado una serie de variables que justamente nos den cuenta de esos claroscuros, de cómo nuestros mexicanos lo estamos vivenciando. Y bueno, pues aquí son unos datos preliminares y que aquí se tiene el objetivo de analizar algunas de esas variables que estamos nosotros analizando, ¿no? Entonces aquí en específico queremos analizar cómo están respecto al estrés, la autoeficacia, el bienestar subjetivo y la resiliencia en niños y adolescentes durante el primer y segundo periodo de confinamiento. Y esto es muy importante porque también hay el tiempo. Ajá, en la medida que se esté prolongando ese confinamiento, sí se ha observado que se puede incrementar el estrés. Bien, y también pues queremos describir si hay algunas diferencias o algunas similitudes entre hombres y mujeres. Bueno, pues a la fecha tenemos poco más de 1,200 participantes. Lo que vamos a presentar aquí de manera muy breve son datos de participantes entre los 8 y 29 años de edad. Es un rango muy amplio de edad, por supuesto, pero son grupos etarios que nos interesan muchísimo. Si bien es cierto, este proyecto lo tenemos hasta personas de poco más de 70 años. Aquí, bueno, lo hicimos en población abierta, se hizo a través de formularios enviados en línea y bueno, pues contando y considerando, por supuesto, todas las consideraciones éticas para este tipo de investigación. ¿Qué hemos aplicado aquí? Bueno, pues aplicamos la escala de estrés percibido de Sáenz Carrillo, la escala de resiliencia de su servidora. También aplicamos la escala de satisfacción con la vida, junto con la escala de PANAS de afectividad positiva y negativa, que tiene que ver con la, el, la, el efecto favorable y positivo sobre el bienestar subjetivo. Y aplicamos la escala de autoeficacia general. Algunos de estos resultados son los siguientes. Bueno, como se puede observar en esta imagen, eh, hay diferencias entre hombres y mujeres en los diferentes rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, de los 8 a 10 años, de los 11 a los 13 años, de los 14 a los 18 y de 19 a 29 años. Entonces, si ustedes pueden observar en esta imagen, bueno, el estrés, ¿no? Sí se incrementa conforme se incrementa la edad de las personas. Aquí hay que hacer una anotación que nos llamó mucho la atención, que en el caso de las mujeres entre los 11 y los 13 años, pareciera ser que hay una disminución de estrés. Y bueno, pues esa es una buena noticia, por supuesto. Pero en el caso de las mujeres entre los 19 y los 29 años, sí nos presentan mayor estrés respecto incluso a los hombres de su mismo grupo de edad. Y esto es importante porque la misma literatura ha considerado que justamente las mujeres pues están padeciendo mucho más lo que es el confinamiento y toda la cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque se han quedado la mayoría a cargo del cuidado de los enfermos o, por supuesto, a realizar actividades domésticas, también cubrir con el rol de una actividad laboral, pero también en apoyo de los hijos para las actividades académicas. Entonces, todas estas actividades o multiactividades son las que podemos estar considerando que hay mayor estrés en este grupo de edad en específico de las mujeres. Bien, respecto a la autoeficacia, por supuesto, desde la postura de Albert Bandura, aquí vemos algo interesante, también en los diferentes grupos de edad entre hombres y mujeres. Y podemos observar que en el caso de los varones entre los 19 y los 29 años, pues nos están reportando puntuaciones promedio más altas en autoeficacia, es decir, que ellos consideran que están teniendo la capacidad para enfrentar estas circunstancias mucho más, ¿sí? Que el respecto a las mujeres de su mismo grupo de edad. En el caso de las mujeres entre los 11 y 13 años, pues también es una buena noticia que hay un incremento muy alto de la resiliencia, pero esto parece descender conforme se incrementa la edad.
¿Qué pasa respecto al bienestar subjetivo? Bueno, también en esas diferencias entre hombres y mujeres, aquí hay que acotar que hay algunas diferencias que sí son estadísticamente significativas y otras pues no alcanzaron a ser significativas. Bien, en el caso de la satisfacción con la vida, hemos observado que son los niños de 8 a 10 años los que puntúan más alto en esta escala, en escala de Dinner. En el caso de las mujeres, las que puntúan más alto son las del grupo de edad entre los 11 y los 13 años. Respecto a la afectividad positiva, que con qué frecuencia consideran esas emociones positivas, como la alegría, ¿no? El sentirse pues, más contentos, más emocionados, atentos. Son también el grupo de los varones entre los 8 y 10 años, ¿sí? Así como las mujeres en ese mismo grupo de edad. Pero, ¿qué pasa respecto a la afectividad negativa? ¿Con qué frecuencia también están teniendo esas emociones negativas o displacenteras? En el caso de los hombres entre los 19 y los 20 años, ¿sí? Hay diferencias significativas con el mismo grupo de edad de mujeres de el mismo rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Y que son también las mujeres de 19 a 29 años que están mostrando mayores niveles de afectividad negativa y menor satisfacción con la vida. Y esto coincide con los reportes que tenemos respecto a el estrés percibido. Es decir, nos llama mucho la atención que entre los 19 y los 29 años se reporta mayor insatisfacción, mayor estrés, menor autoeficacia, más afecto negativo, menor satisfacción con la vida. ¿Qué es lo que sucede respecto a la variable de resiliencia? Bueno, por supuesto entendida como aquella capacidad de adaptarnos, ajustarnos ante las demandas del entorno. Desde la postura de Grossberg, que se hizo esta escala, bueno, pues que fue medida y que hemos comprobado que es útil para la medición de este constructo en los diferentes grupos de edad. Y aquí encontramos cosas también interesantes, que se muestran niveles más altos en el caso de los niños entre los 8 y los 10 años, en tanto que casi no hay diferencias entre los 11, 13 y los 14 y 18 años en el grupo de las mujeres. Pero si también observan en la barra más baja, en el caso de las mujeres, también a los 19 y los 29 años de edad, pues la resiliencia es mucho menor. Cuando observamos con los otros grupos de edad, pues sigue llamando mucho la atención cómo justamente entre los 18 y los 29 años, insisto, existe mayor estrés, pero también menor felicidad y menor resiliencia, a diferencia de los otros grupos etarios. Bien, ¿todo esto a qué nos lleva? Que si nosotros aspiramos a tener jóvenes y con una juventud comprometida, con iniciativa, valores y que tengan esa competencia, esas habilidades para la vida, para responder a estos escenarios tan inciertos, pues tenemos mucho trabajo aún por hacer. Desde la postura de la psicología positiva y del desarrollo positivo de nuestros adolescentes, pues es indispensable continuar promoviendo el desarrollo positivo de ellos. ¿A través de qué? De la comunicación, de establecer relaciones afectivas, significativas y duraderas para generar un ajuste mucho más óptimo en los adolescentes en el contexto que les está tocando vivir. Por supuesto, ¿a través de qué? De darles oportunidades de participación para generar su autonomía. Nosotros como investigadores también tenemos muchísimo que hacer en ese sentido. Seguramente la investigación que está apuntando hacia esto, necesitamos hacer investigación con equipos multidisciplinarios que nos permita tampoco, no solamente transitar de la psicología o de la investigación básica, sino a la investigación aplicada. Existen muchísimas reflexiones que podemos hacer en torno a ello.
Por motivos de tiempo, yo solamente aquí las comparto, pero a mí me gusta muchísimo estas frases de Girón, que dice que lo positivo en esta incertidumbre es tener tiempo de resignificar cosas. Es decir, que le encontremos también un sentido a toda esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo. No estamos saliendo de la pandemia, sino que tenemos que salir con una pandemia y salir más fortalecido de cómo lo iniciamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes y a los organizadores de este evento. Muchas gracias.